Jeremías capítulos 49 al 52. Puede que en algún momento que hayas tenido muy crítico de tu vida, muy difícil, hayas sentido que Dios te había abandonado e incluso que algunas personas que sepan que eres creyente, pues te hayan dicho, ¿y ahora dónde está tu Dios? Si nos llevamos esto al contexto de estos capítulos que vamos a abordar, vemos cómo Dios responde hacia esto, diciendo que en ningún momento había abandonado a su pueblo, que siempre estuvo ahí, incluso en medio del juicio, en medio de esos tiempos tan difíciles. Nos encontramos en los capítulos que se encuentran dentro de los oráculos contra las naciones, que este es el final del libro de Jeremías, y las naciones que trata hoy son Amón, Edom, ciudades sirias, ciudades árabes, Elam y por último trata Babilonia, que Babilonia es de la que se tira muchísimo tiempo hablando y la más extensa, obviamente y lógicamente, porque es la más relevante en esta historia. Babilonia desarrolla un papel principal en el libro de Jeremías y todo lo que sucede junto a ella y en ella. Así que lo que dice aquí estos oráculos contra las naciones básicamente es que se va a hacer justicia con todos y con todo, que nadie se va a escapar de esa justicia. Además, repite esas restauraciones que se darán a pesar de que se haga justicia en algunas de las naciones, como también dice a Israel que recuperará a sus heredades perdidas. Entonces, en lo referente a Babilonia, que estos son de los capítulos más largos de este libro de Jeremías, sobre todo el 51, que es muy extenso, pero empieza y va desarrollando cómo va a ser ese juicio contra Babilonia, de que sí, realmente en el principio Babilonia estaba cumpliendo los propósitos del Señor, que era hacer ese juicio con su pueblo, sin embargo, ellos tampoco se iban a escapar de ese juicio porque no les justificaba que el pueblo de Israel estuviese pecando, porque decían, pues podemos hacer esto porque como el pueblo de Israel está pecando, no lo podemos permitir. No, eso no lo justificaba. Algo a destacar de Babilonia, y por si no lo sabíais, es que se le llama el país de los caldeos, donde la región más grande que había era Caldea, y Babilonia era la gran ciudad de esta región, era la gran ciudad de Caldea. Esto para ubicarnos un poco en cuanto a geografía. Luego habla del pacto eterno, que el pacto eterno es la nueva alianza de la que ya Jeremías habló muy directamente de lo que iba a ser, lo que iba a venir. Entonces está llamando al pueblo a que se vuelvan a Dios con arrepentimiento. Vemos cómo esto era lo que trataba al principio del libro y vemos cómo lo está recogiendo en este final, a llamar a su pueblo a arrepentirse al Señor, a hacer con el Señor ese pacto eterno, inolvidable. En este capítulo les habla a Israel y se les llama como rebaño descarriado, rebaño disperso. Y luego está prometiendo en todo momento ese juicio contra Babilonia, que ya había llegado el día de la venganza, el día de su castigo, y una de las razones primordiales por la que esto vino fue por destruir el santuario, el templo del Señor. De hecho, habla de otro aspecto del nuevo pacto que no lo había comentado, y es el perdón, el perdonar, porque dice que los demás buscarán y no hallarán el pecado en el pueblo del Señor, porque Dios pensaba perdonar a los que dejase como resto. Tras esto, en el capítulo 51, que continúa hablando de ese juicio contra Babilonia, es donde indica en ese versículo 5 que no han enviudado Israel ni Judá de su Dios. Dios no había abandonado a su pueblo. Él nunca nos abandona. De hecho, somos nosotros los que solemos abandonarle a Él. Y Él sigue estando ahí y esperando a estar en esa relación con nosotros. Así que otra de las cosas que nos dice es que Yahvé hizo patente
nuestra justicia, venid y contemos en Sión las obras de Yahvé nuestro Dios. Además de los versículos 15 al 19, podemos aprender qué es lo que hace Yahvé. Es una pequeña descripción, pero habla tanto de su poder como de su sabiduría, de su inteligencia, y esto luego lo contrasta con los ídolos, que nos muestra que eran todo mentira, eran simplemente estatuas que no hacían nada por sus adoradores. Así que pues vemos cómo en estas situaciones de juicio Dios estaba en control y que los otros dioses no podían hacer nada. El capítulo continúa remarcando esas razones del juicio de Babilonia. Por si no les había quedado claro, pues lo vuelve a remarcar numerosas veces, porque es que ese juicio vendría no solo por sus pecados generales, los pecados de Babilonia, sino específicamente por todo el mal que ellos hicieron en Sión, por ese daño que hicieron a las personas. Siguiendo en el versículo 46, se les está dando ánimo al pueblo de Dios, que no desfallezca vuestro ánimo, que no os atenace el terror. Castigaré a los ídolos de Babel. Y el versículo 56 nos dice, literal, Yahvé es un Dios que retribuye y seguro que les dará su merecido. Saben esas recompensas que da el Señor y también confían en Él. Confían y están seguros de que hará justicia porque saben que Él es justo. El capítulo termina con una acción simbólica que lo que nos demuestra es que la palabra de Dios es irrevocable. La palabra de Dios no se puede anular y esta acción simbólica llega en el año 4 del reinado de Sedecías. Por allá por el capítulo 27 de Jeremías, pues nos ubicamos por ahí, que este libro no está ordenado cronológicamente. Pero lo que se le dice a Serayas, que esto se lo dice Jeremías, es que cuando llegase a Babilonia, lo primero que debía de hacer era leer en voz alta el libro que le había otorgado Jeremías, donde él había escrito el mal que había de sobrevenirles a Babilonia. Entonces luego debía atar a él una piedra, arrojarlo al Éufrates y explicar lo que significaba. Y en pocas palabras, ¿qué significaba? Lo que estaba haciendo era representar con toda esta acción simbólica visualmente la caída de Babilonia, lo que iba a suceder. Y quería leeros esto que he extraído del estudio bíblico de Enduring World, que decía al final de este capítulo: la riqueza no salva a los amonitas, no pudieron librarse del juicio. La sabiduría no salvó a los edomitas, ni su poderío militar. La fama no salvó a los arameos porque Dios no hace acepción de personas. La independencia no salvó a los beduinos. Dios los encontró en el desierto y los destruyó igualmente. Las armas no salvaron a los elamitas. La verdad es que es buen resumen y trata todas las naciones que se han ido abordando en estos oráculos contra las naciones. Para acabar, el último capítulo, el capítulo 52, este es un apéndice que realmente es muy, pero que muy paralelo al final del libro de Reyes, Segunda de Reyes o Reyes, que realmente el libro de Reyes es uno, lo que pasa es que se dividió en dos partes, en Primera y Segunda de Reyes, pero pues aquí se vuelve a repetir. Os voy a introducir este capítulo como indicaba en el estudio bíblico, que también lo he visto muy pertinente de compartir con vosotros. Varios comentaristas creen que este capítulo final no fue escrito por Jeremías, sino quizás por Baruc. Este capítulo da testimonio de la veracidad y la integridad de la larga y fiel obra de Jeremías como profeta de Dios. Casi cada versículo de este capítulo 52 es una profecía cumplida. De hecho, leer el capítulo es una buena manera de revisar todo el libro de Jeremías. Los hechos hablan por sí mismos. Jeremías habló las verdaderas palabras de Dios. Y qué verdad, porque en todo momento, incluso en los más duros, él siguió defendiendo la verdad y siguió siendo fiel a Dios, a pesar de toda la presión social que tuvo y de todas las persecuciones, etc., etc., etc. Pues este capítulo lo que trata
es la catástrofe de Jerusalén y la gracia concedida a Jeconías. Las amenazas lo que están haciendo es acabar en una perspectiva de esperanza. Básicamente lo que trata este capítulo 52 es introducir un poco el reinado de Sedecías, decir qué sucedió hasta que lo capturaron el ejército babilónico y el rey Nabucodonosor hizo ese juicio con él y con su gente, su familia, etc. Cuenta cómo se llevaron todos los utensilios del templo a Babilonia, luego que Nabuzardán, jefe de guardia, tomó presos a diferentes personas y luego el rey de Babilonia los hizo ejecutar en Riblá. Hace un recuento de los deportados de Nabucodonosor y por último es donde da esa parte de esperanza, da esperanza a los demás, porque es cuando en el año 36 de la deportación de Jeconías, rey de Judá, Evil-Merodach, el actual rey de Babilonia en ese tiempo, lo indultó a Jeconías, lo sacó de la cárcel, le dio un asiento superior y comió siempre en la mesa del rey, además que siempre le daba un sustento para vivir. Así termina este libro de Jeremías y creo que hay varias cosas que remarcar, que es la fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas, la fidelidad de Dios hacia nosotros, que Él está con nosotros, incluso cuando pensamos que nos ha abandonado, Él está ahí. Y también el gran ejemplo de Jeremías y de las personas que lo rodeaban, porque Baruc también fue muy, pero que muy valiente. Entre estas cosas, muchas más, pero las veremos en el episodio siguiente de la conclusión, donde os cuento qué he aprendido, si hay alguna curiosidad más que no haya dicho o que me haya sorprendido, y mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta aquí el libro de Jeremías. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.